Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, el miércoles de ceniza hemos iniciado el tiempo de Cuaresma. La Iglesia nos propone estos 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Y para disponernos espiritualmente, hoy se nos invita a adentrarnos en el desierto en compañía de Jesús, para superar las tentaciones. Que esta Eucaristía nos dé la fuerza necesaria para avanzar en el camino de la conversión, venciendo el pecado con la ayuda de Dios y retornando a Él de todo corazón. Con espíritu penitencial, iniciemos la celebración cantando juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor, en este tiempo de Cuaresma, nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy en este primer domingo de Cuaresma, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.
Así el hombre se convirtió un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de él ni toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecador. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don de conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre todos.
Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo sirvieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando ya con esta primera semana ahora, después de haber iniciado miércoles, jueves, viernes, sábado de ceniza, ¿verdad? Que le dedicamos a esa reflexión profunda al iniciar el tiempo cuaresmal. Hoy, el primer domingo del tiempo de Cuaresma, toda esta primera semana que nos invitará, queridos amigos, a esta verdadera conversión. Pero, como decían nuestros obispos latinoamericanos en Medellín, 1969, los 3 pecados capitales, es decir, los 3 pecados del hombre, cómo se manifiestan en esta autosuficiencia. Entonces está, aquí en primer lugar está el poder, las 3 P decían, ¿verdad? El poder, la plata y el placer, ¿entienden? Poder, plata y placer. Queridos amigos, y así comienza, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en panes. El poder. Porque tengo todo el poder. Pero la respuesta del Señor, porque miren que la tentación, queridos amigos, es una tentación también que incluso le está viniendo, ¿verdad? Desde
la propuesta de la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, y nosotros decimos que Él se ha encarnado, que está en medio de nosotros, entonces, ¿cómo estamos utilizando estos, entre comillas, digamos, poderes? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el poder del Señor? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esa fuerza y esa gracia del Señor que trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón? Y entonces, cuando le está diciendo, si eres el Hijo de Dios y le pides verdaderamente para que estas piedras se conviertan en panes, está escrito, le dice Jesús. Le responde, queridos amigos, con la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿cuál es el verdadero pan? ¿Cuál es el verdadero poder que nosotros tenemos, queridos amigos? El verdadero poder es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Es decir, es aquí, queridos amigos, donde nosotros podemos reflexionar y entender la voluntad, el querer de Dios. La Iglesia, en más de 2000 años, queridos amigos, de su historia y de su caminar, siempre ha reflexionado. Y así entonces fue poniendo por escrito, y eso es lo que tenemos como resultado, que es la palabra de Dios, es la comunidad que reflexiona y entiende. Naves hina peñan de yara ñe moiva kue peñan de pope, hape ñan de ñañe penuta, ñañe mindu uimi, hina yei cuata, hina ba epala ñan de yara y sea ñan de amor peñan de yara, hoy cua ñan de PHP, ñan de yeya poponave y peñan de cobewi, como hijos de Dios, ¿verdad? Peñan de coes que está llamado a ser hijos del Señor. Y después, queridos amigos, viene una segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a tus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos. Queridos amigos, aquí entonces está el gran placer, como decimos nosotros, ¿verdad? La segunda P. Entonces tírate, confíate, porque te habla hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, he dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros hacemos este desafío, verdad? Es el placer, entre comillas, de querer vivir simplemente a rentas o de rentas. Queremos vivir de rentas, queridos amigos, porque decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir de rentas? ¿Por qué? Y porque no hacemos el mínimo esfuerzo por cambiar nuestra vida, por cambiar nuestra sociedad, por salir de toda corrupción, por salir de toda cosa negativa, queridos amigos. Queremos vivir de rentas, ¿verdad? Entonces, por eso, tírate, le dice, para que tus pies. Entonces vos vivís ahí, como una plumita que viene cayendo y los ángeles te van a atajar ahí. El placer, entonces, simplemente de no hacer un esfuerzo para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestra propia existencia y nuestra sociedad. Pero el Señor, ¿qué le dice, queridos hermanos? Otra vez le responde a través de la palabra de Dios. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Peñan de Yarome Baiteman lleva todas las cualidades y riquezas de una inteligente formal, amigo. Tengo recope libertad, me cuendea lleva. Tengo recope fuerza de voluntad, ya pues aunque peñan de y cote me imagina porque eres yesa cuare, yesa pea, que ese es el camino. Y sobre todo, de catutare ya popea porque endere jaijua lleva peñan de Yara, a la yajaijunoña te peñan de Yara, yajaijuta catueteñan de la pisacuera. Y ahí está, queridos amigos, la fuerza del amor. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y entonces le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entenderemos, ahí venían de Yara, Beto, Yapoa, llevas a la ñande, lande y catúa de Yaporeina. Porque ñande Yara me embaban de, o me embaiteban de, con andere, pues ya en andere, pues no van andere, ay, pues ñande Yara con la ñande bautismo. Reña Pumiares Eguá, lleva Reña Zambulía, llevan la gracia de Dios para poder transformar el mundo. Y la tercera tentación, la tercera P, queridos amigos, justamente le dice, le alzó a lo alto de un monte, le mostró, ahí está, todos los reinos, o sea que veis, mamina y poneiteigo y su gloria. Todo esto te daré si te postras y me adoras, queridos amigos.
que acumulamos riquezas, que queremos todo el mundo, queremos ganar todo el mundo. Cuanto más añan de plata ni o ve hasta nuestras maneras de vivir, queridos amigos, y nuestra manera de gastar, ¿verdad? Los bienes del mundo, queridos amigos. Ya lleva la ñandera pisamboria jure non debe, lleva. Ya ñandera pisamboria jure non debe. Upeáis entonces, queridos amigos, que somos inconscientes, ¿verdad? Ante tanta injusticia y ante tanta pobreza. Algunos dicen, no, pero yo lo he ganado muy bien, lo he ganado justamente, lo he trabajado y sigo trabajando. Te felicito, pero eso, queridos amigos, no quita ninguna responsabilidad moral en nuestra conciencia para que nosotros verdaderamente ayudemos a pescar. Nunca dar el pescado, a pescar. A pesar de que algunas veces también necesitamos dar el pescado ante ciertas situaciones, queridos amigos, de hermanos que fueron desposeídos por nuestros pecados, por nuestro ser angurrientos, ¿verdad?, con los bienes de Dios. Queridos hermanos, hipojiga, el tercero se refiere justamente entonces a la plata. Poder, placer y plata. Entonces, queridos amigos, Jesús le responde cuando le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Porque entonces quiere decir que ñañezújina lleva. Hoy coñande iten biguay ante el poder. Hoy coñande iten biguay lleva ante el dinero. Jesús le responde, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Queridos amigos, pidamos esta gracia entonces al Señor. Y pidamos que verdaderamente entonces podamos liberarnos, todos. Entonces, para que podamos ir detrás de lo elemental y lo fundamental, que es justamente buscar a Dios, buscar el reino de Dios. Y lo demás, si lo hacemos bien, si lo hacemos como comunidad y respondemos al Evangelio del Señor, se nos dará por añadidura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47. Todos compartían sus bienes y ninguno pasaba necesidad. Queridos amigos, esto es del Evangelio. Al año de Yara y no de UPA, hoy Cotacato te lleva. Pero ñandela o mianda de ella por sella. Seguimos siempre, acumulando, robando, enriqueciéndonos. Incluso buscamos después cosas ilícitas, ¿verdad? Lastimosamente. Así es que tiempo de Cuaresma. Primera semana, queridos amigos, primer domingo de este tiempo de Cuaresma. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos humildemente nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que guiada por el Espíritu Santo, viva la Cuaresma como tiempo de escucha, discernimiento y renovación interior. Oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que no caigan en la tentación de buscar solo el poder y pongan sus esfuerzos al servicio del bien común.
Oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por los pobres, los enfermos y los que sufren, para que sean sostenidos por la solidaridad y el amor de cada uno de nosotros, oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por quienes se sienten tentados por el desaliento, la indiferencia o el egoísmo, para que descubran en Dios la fuerza que sostiene y libera, oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de Cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza y refuerce la caridad, y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.